Estas eran las palabras de los militares retirados en contra del ministro de Defensa, porque supuestamente no hicieron nada para devolverle la mesada 14 a los militares. Así que no vengan a sacar provecho político, no sean abusivos, miserables. No, señor, ustedes no hicieron nada cuando tenían que defender la mesada, cuando tenían que estar defendiéndola. No hicieron los alegatos que tenían que hacerlo, señor ministerio, señor ministro, no sea abusivo. Por eso vamos a analizar esta información. En el artículo 41 del decreto 4411 de 2004 se menciona que los miembros en retiro o pensión tendrán derecho a una mesada adicional, una en junio y otra en diciembre. El Ministerio de Defensa publicó un comunicado en el que evidencian que le solicitaron al Consejo de Estado el pago de la mesada 14, hecho que también puede confirmarse a través de este otro comunicado del presidente Petro, en el que mencionan que le hace un llamado muy comedido al Consejo de Estado para reconocer la mesada 14. El presidente pidió levantar la medida provisional que impedía el pago de dicha mesada. Sin embargo, el Consejo de Estado respondió que no podía levantar la medida porque, ojo, vulnera una de las reglas del artículo 48 constitucional, modificado por el Acto Legislativo 01 de 2005. Este es el Acto Legislativo 01 de 2005 y miren lo que dice: las personas cuyo derecho a la pensión se cause a partir de la vigencia del presente acto legislativo no podrán recibir más de 13 mesadas pensionales al año, firmado por el expresidente Álvaro Uribe Vélez. Sin embargo, el Centro Democrático publicó que Álvaro Uribe no suspendió la mesada 14 e incluyeron dentro de su explicación uno de los párrafos del acto legislativo 01 de 2005, que es este: a partir de la vigencia del acto legislativo no habrá regímenes especiales ni exceptuados. Y por supuesto esto lo dice el artículo 1, pero no mostraron en ningún momento el párrafo siguiente, en el que claramente dice que a partir de la vigencia del presente acto legislativo los pensionados no podrán recibir más de 13 mesadas pensionales al año. Solo era bajar un poquito más. El ministro mencionó la buena noticia para los pensionados de la fuerza pública, sin embargo, como vimos, solo recibió rechazo. Quiero transmitirles a todos los veteranos de la fuerza pública esta buena noticia que recibimos el día de hoy. El Consejo de Estado decidió revocar su decisión anterior que implicaba la suspensión del pago de la mesada 14, de manera que a partir de ahora en el Ministerio de Defensa empiezan a hacerse todas las actividades necesarias para realizar ese pronto pago, con toda la actividad que veníamos desplegando ante el Consejo de Estado durante estos días, inclusive que veníamos trabajando con un proyecto de acto legislativo en el evento de que hubiera un resultado negativo en el Consejo de Estado. De hecho, ante la publicación de Noticias 1 en la que mencionan que los militares retirados protestan contra Petro por la eliminación de la mesada 14, pero que fue una medida del gobierno Uribe, Petro respondió: algunos exmilitares retirados protestan contra nosotros porque nos endilgan la anulación de la mesada 14, que fue en realidad hecha por Uribe, y no saben que nosotros solicitamos su restitución al Consejo de Estado y que lo logramos. Hoy, como si se tratara de un mal chiste, el congresista Miguel Polo Polo realizó esta publicación. Se acaba de aprobar uno de los proyectos del cual fui autor, la mesada 14 para la fuerza pública. Estamos cada vez más cerca de que se haga una realidad. Le estamos cumpliendo al país, y agregó esto: Polo Polo vota sí. Acabamos de aprobar la reforma al artículo 48 de la Constitución Política de Colombia, que introduce la mesada 14 para los miembros de nuestra fuerza pública. Un éxito, me hace feliz haber hecho parte de este gran proyecto de ley. Le estamos cumpliendo al país, le estamos cumpliendo a la policía, le estamos cumpliendo a las fuerzas militares, le estamos cumpliendo a nuestras fuerzas. Esperamos que hayan escuchado muy bien que el mismo Polo Polo dijo muy sonriente que acababa de aprobar la reforma del artículo 48 de la Constitución. La reforma al artículo 48 de la Constitución Política de Colombia. Lo que no dijo Polo Polo es que ese artículo lo firmó
afirmó el expresidente Uribe, es decir, que se alegra y se atribuye un logro por reformar un artículo de su líder que el mismo Petro buscó tumbar. Tal como lo confirma también este comunicado del presidente Petro: defendamos la mesada 14 de las asignaciones de retiro en la fuerza pública. Allí el presidente reitera que le hace un llamado al Consejo de Estado para reconocer la mesada 14, que tiene un rango constitucional, por lo que pide levantar la medida provisional que hoy impide realizar el pago de dicha mesada. La pregunta es por qué la población colombiana, sobre todo los militares, creen que el gobierno Petro, que actualmente está luchando para regresar esta mesada, fue el que se las quitó. La respuesta es más que obvia y lo vimos al principio de este video: los titulares de los medios de comunicación, y allí se redactan mensajes como este. Citamos a Revista Semana: valga recordar que por cuenta de la mesada 14, entre otras, el pasado 11 de mayo miles de militares en retiro se manifestaron contra el gobierno del presidente Petro. Allí insinúan que es por el presidente Petro que hoy no se paga la mesada 14. Si los militares supieran la verdad, marcharían en contra de Álvaro Uribe Vélez y de la oposición, pues su firma es la que aparece en el decreto que les quitó la mesada, por lo que es normal que nos encontremos con publicaciones como esas de María del Rosario Guerra, es senadora del Centro Democrático. Me informan que el Ministerio de Defensa e Iván Velázquez, en represalia por las marchas en contra del gobierno Petro, decidió no pagar la mesada 14 a los retirados pensionados de las fuerzas militares. Se equivoca, ministro, los que defienden la Constitución y la ley no los doblegan con chantaje. Y el presidente Gustavo Petro le respondió a través de las palabras de la periodista Mapi Agalá: le informaron bien mal, la mesada 14 para pensionados fue suspendida mediante el acto legislativo 01 de 2005 durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez. La sección segunda del Consejo de Estado decretó la suspensión provisional motivada por el acto anterior. El gobierno de Gustavo Petro busca restablecerla, pero ¿qué se puede esperar de personajes que dicen amar a las fuerzas militares, pero solo las usan como peones para matar gente? Que les pagaron una prima de silencio que no sabemos de cuánto dinero es. Yo confío más en los coroneles, en los capitanes, en los sargentos que en los generales de hoy. O sea, y de verdad, yo nunca, nunca me han invitado ni en la escuela de guerra, gente que ha hecho el curso, me parece chévere, amo mi ejército, amo mis soldados y policías, pero qué rápido vendieron su doctrina. Qué falta de capacidad de pelear con los principios con los que ellos fueron formados. Es que el ejército no está hecho para ser damas rosadas. El ejército es una fuerza letal de combate que entra a matar, no entra a preguntar, perdón, levante las manos. No, señor. La primera en responderle a Polo Polo fue Ana Erazo, quien le dijo: un proyecto apoyado por el jefe de las Fuerzas Armadas y de Policía, el presidente Petro, y refrendado con voto positivo por toda la bancada del pacto histórico. En el gobierno del cambio volverá la mesada que el expresidente Álvaro Uribe le quitó a las fuerzas militares. Y Mr. Aaron también le respondió: Miguel Polo Polo, le recuerdo que fueron varios los que firmaron, incluso los representantes de comunes. No te lleves Ave Marías ajenas. Cuando Álvaro Uribe eliminó la mesada 14 de los pensionados mediante el acto legislativo 01 de 2005, lo tenía todo el poder concentrado, los astros alinderados. No se movía una hoja, mejor dicho, sin su beneplácito. Tenía el gobierno, tenía los partidos políticos, tenía el aplauso de los gremios económicos y su apoyo activo. Tenía el Congreso de la República mayoritariamente, con el 35% del Congreso captado por los paramilitares. Tenía los medios de comunicación, tenía la iglesia, tenía editoriales de medios de comunicación que aplaudían todo ese estado de cosas. Tenía las cortes, tenía el ejército y la policía que nos reprimía brutalmente, y tenía el paramilitarismo que por esos días estaba acumulando grandes poderes. Venían de servir al despojo de tierras y la contrarreforma agraria más brutal, entre otras cosas, jugando fútbol con la cabeza de los negros degollados en Curvarado y Jiguamiendó, en el Chocó, para decirle: váyanse negros, váyanse indios, váyanse campesinos, que la tierra es para la gran oligarquía terrateniente. Esa es la realidad. Y
cuando salíamos a marchar contra ese acto legislativo, la fuerza pública nos reprimía brutalmente, nos reventaba las narices, nos dejaba saldos de lesionados, de contusos, de detenidos en todo el país. Y de esa manera nos quitaron la mesada 14. No sean sinvergüenzas, reclámenle a Álvaro Uribe y apláudanle a quienes siempre hemos luchado por los derechos de los trabajadores, de los pensionados y del pueblo colombiano.